regreso, 7:27 de la mañana. En esta ocasión nos acompaña Joel Ventura como todas las semanas en Hablando de Sexo. Específicamente va a estar tocando un tema que Juan Carlos dijo. Juan Carlos, ¿qué clase de tema trae? ¿Qué clase de tema? Joel esta mañana, porque él habla de los obstáculos de la recuperación. Así mismo. Sí, pero cuando los obstáculos de la recuperación son el ministerio, tú dices, ¿cómo? Se traga hondo cuando uno escucha eso. Así es. Sí, Joel, buenos días. Buenos días a ustedes y a la gente que nos escucha. Y cuando yo le decía a Temil Mari que primero yo le mencioné otro título, y ella me dice, es que es muy fuerte, Joel. Hay gente que la iglesia le puede chocar. Y ella le dio mucho temor, pero yo sentía que era pues que siento que es de Dios, que hablemos de esto. Claro. Yo creo que este tipo de tema, precisamente cuando el approach es ese, pues hay que hablar de frente. Y si el ministerio es el obstáculo para la recuperación, pues hay que hablarlo. Sí. Mira, quiero comenzar con unas preguntas para el público. Ok. Primero, si participas de algún ministerio o eres líder de algún ministerio, ¿llevas tiempo luchando con una adicción o con el uso de la pornografía o alguna conducta sexual que es compulsiva? ¿Esa conducta está afectando tu relación, ya sea matrimonial, con tus hijos, tu trabajo? Esta es importante porque la he visto bastante. ¿Te ha sucedido que estás en el culto de adoración y no puedes sacar de tu mente imágenes de la pornografía que acabas de ver? Y estás deseando salirte del culto o estás con culpa, con vergüenza, porque dices, si supieran. Yo creo que la adicción sexual, y se ha demostrado por la ciencia, es una enfermedad crónica. Estamos hablando de algo severo. Algo tan severo que hay personas, si vamos desde los más chicos, desde los adolescentes, hay algunos que no pueden controlar el impulso de masturbarse y se están masturbando en los baños. Y saben que puede ser sumamente vergonzoso. Hay adultos que no pueden controlar el impulso y se están masturbando en los baños de su trabajo. O sea que estamos hablando de algo tan severo que hay personas que han llegado a considerar la muerte. Acabas de decir que es una enfermedad, pero la gente lo ve como una enfermedad. No. No todos lo ven como una enfermedad. Y ese es parte del detalle. La negación, porque esta generación, la mayoría, lo ven como algo normal. Muchos padres que me llaman, mira, encontré a mi hijo o a mi hija viendo pornografía, y cuando empecé a dialogar con él o con ella, me dice, mami, pero es que todos los nenes lo ven en la escuela. Ya lo ven como normal. Exacto. Pero hay personas que saben que les hace daño, saben que está afectando sus estudios, saben que están poniendo en riesgo su matrimonio, quieren parar, o el ministerio, quieren parar pero no pueden. Así que es algo que no estamos hablando de algo que se puede tomar a la ligera, no es algo que es sencillo de recuperarse y solo es casi imposible. Entonces, ¿qué yo he notado en mi práctica por años? En la primera sesión, cuando yo identifico que un hombre o una mujer tiene problemas de adicción sexual, yo le digo 4 oraciones para que me digan con cuál de ellas se identifican. La A es, yo no tengo un problema, yo no necesito ayuda. La B, tal vez necesito ayuda, pero yo puedo solo. Si yo me esfuerzo un poco más, si yo oro un poco más, yo leo la Biblia, puedo solo. La C, tengo un problema, necesito ayuda, pero no estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por mejorar. Pues hay algunas cosas que me cuestan trabajo. Y la D es, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, aunque me duela. Pero ¿qué pasa? Muchas veces escogen la D. Me dicen, sí, yo estoy cansado, yo estoy dispuesto. Cuando llega ahora la hora de la verdad, yo le digo, ok, pues mira, este es el plan de tratamiento, este es parte del plan de acción. En tu caso, como es moderado, tú necesitas mínimo más de una reunión por semana. Tú necesitas participar de un grupo de apoyo por lo menos 2 veces por semana. Y en casos severos, para que entendamos la situación, hay algunos que yo les recomiendo reuniones todos los días. Wow. Los 7 días de la semana, por lo menos una. Y hay personas que hacen 2 reuniones por día. Wow. Pero entonces ahí es que viene y me dicen, es que lo que pasa es que yo estoy en varios ministerios y martes nos reunimos para practicar porque yo participo del grupo de adoración. Otro día hay culto de oración y así sucesivamente. Y yo les digo, mira, ¿de qué vale de que yo esté participando de algún ministerio o del culto de oración?
y yo sé que esto es fuerte, pero ¿de qué vale si antes del culto de oración y después yo estoy viendo pornografía? ¿O de qué vale de que yo esté predicando y por dentro yo estoy, si supieran que yo estuve viendo pornografía y lo más probable cuando termine voy a ver pornografía o voy a comprar sexo en la calle? Okay. Yo entiendo que la voluntad de Dios, por lo menos esta es mi percepción, yo estoy convencido de que Dios prefiere que tú primero sanes unas heridas, que tú primero logres tener un control de impulso sobre esto, que esto no domine más tu vida y ni te esclavice, para que te puedas usar libre de culpa y de vergüenza. Una vez ya tú hayas atendido esto, vas a poder cumplir con todos los ministerios que Dios quiere usarte, pero libre de culpa y vergüenza. Te quiero preguntar algo, Joel, a modo del proceso de educación en el que estamos. Hay gente en el ministerio que está en un proceso de tratamiento por enfermedades de tipo emocional y continúan en el ministerio. Mientras están en un tratamiento con un profesional, al profesional, si la cosa está manejándose, no los lleva a quitarse del ministerio o a renunciar al ministerio. Hay gente que tiene ansiedad, hay gente que tiene depresión, líderes en el ministerio, hay gente que tiene ataques de pánico, pero están en un proceso profesional sin quitarse del ministerio. ¿Hasta dónde esa misma para aplica a aquellos que pueden estar lidiando que su enfermedad es ya el mundo de la pornografía o todo lo pornográfico, en que puedan ir a buscar tratamiento sin necesariamente quitarse? Y esa es la pregunta. O cuando es este tipo de enfermedad o este tipo de problema, ¿se tienen que quitar? Todo depende de la severidad y de que no interfiera con a lo mejor las opciones que tiene para el grupo de apoyo. Si por ejemplo, si la severidad es crónica y tal vez necesita una sabática, porque no estamos hablando de que es indefinido, es en esta etapa del proceso, es hasta que esté estable la persona. Ok, no es una regla general, pero como todo, si pasa de un límite, sí, la recomendación de dejar el ministerio temporariamente es la correcta. Exacto. Si pasa de un límite, también se interfiere, porque puede ser que la persona necesite 2 reuniones por semana, participar de 2 reuniones, y puede entonces participar de las reuniones y continuar en el ministerio. Que no hay problema. El planteamiento va en la línea, en eso mismo, en que no, como estamos educando, en no crear un estigma y que la gente se asuste, porque si abro un poquito la cortina del problema que estoy teniendo, me voy a tener que quitar, entonces lo siguen bregando solos y en oculto, o si se puede ventilar sin necesariamente quitarse, porque sé que muchos están en una situación exactamente como esa. Esa es una de las barreras también, porque hay veces que nadie lo sabe en la iglesia, y entonces dicen, pero entonces si yo pido una sabática, me van a preguntar qué me pasó, y yo no me atrevo a decir. O, como en uno de los casos que antes mencioné, esta persona, que el pastor le dijo, chico, pero es que no tengo más nadie. Y un caso crónico que necesitaba diariamente reuniones y participar del grupo de apoyo y pedir ayuda y ayudar a otros. Y de hecho, yo veo esto como otro ministerio, donde tú estás ayudando a otras personas que también, porque parte del proceso de recuperación no es solamente pedir ayuda. Parte crucial es yo ayudar a otros. Cuando yo intento ayudar a otros que están luchando por lo mismo que yo y que yo le pueda dar esperanza, porque si yo logro llevar 1 año sin recaer, cuando llegue a alguien que no puede estar ni horas sin recaer, escuche mi testimonio, va a darle fe, va a darle esperanza. Claro. Pero a veces encapsulamos unas cosas específicas como espirituales o como disciplinas que son, a lo mejor las tenemos en una estima mayor que otras. Te pregunto, aquellos que han sido y han preferido decir, lo tengo bajo control, esto no me va a atrapar, no me va a vencer, ¿hasta dónde es el nivel de riesgo que en algún momento la factura sea tan alta, donde todo se expone y donde todo sale porque comete un error, una falta, se prospasaron en el caso de un varón con una hermana de la iglesia, una jovencita o viceversa, inclusive puede ser con alguien del mismo sexo, etcétera? Esa factura o esa posibilidad es bien alta de que
tal control se pierda en algún momento. Definitivo, porque esto es una enfermedad crónica y progresiva. Si nosotros no hacemos nada al respecto, las cosas no van a mejorar. Y es lo que en los grupos de apoyo le llaman tocar fondo. A lo mejor en el momento se han librado, por la gracia de Dios no han tenido unas consecuencias, pero llega el momento en que hacen cosas peores o que la gente los descubre y ahí es que entonces regresan, cuando a lo mejor ya el cónyuge le dice, mira, yo no aguanto más, nos vamos a divorciar. Y ahí entonces que llaman a pedir ayuda. Uh-huh. O sea que para aquellos que piensan que esto no es tan complejo, que cuando ellos quieran ellos salen, pues mira, sí se necesita de un apoyo en ciertos casos que ya están hasta lo último, hundidos hasta lo último. Sí, es como las personas que usan sustancias. Ajá. Que piensan, sobre todo los jóvenes, cuando uno es joven, que uno se siente fuerte, que no, papi es a la antigua, son anticuados, y cuando ellos dicen, no, a mí nunca me va a pasar eso, y toda la familia le dice, mira a esta persona que está en la calle, sin hogar, pidiendo dinero, puede pasarte a ti. Pues esas personas posiblemente jamás pensaron que le iba a pasar a ellos. La conclusión es que cualquier cosa que yo ponga como más importante, en este caso el ministerio, que es el tema que tú estás trayendo, en algún momento, si no busco ayuda ahora, Uh-huh. La bomba va a explotar. La posibilidad de que eso sea así es bien alta. Sí. Conclusión, ¿verdad? Para aquellos que están bregando con una situación como esta. No, y para que podamos abrir los ojos, ya estamos poniendo, si yo estoy continuamente viendo pornografía o siendo infiel a mi esposa, ya yo estoy poniendo otra cosa por encima de Dios y del ministerio. Uh-huh. Por más que yo sea fiel al ministerio, Sí. en participar y en servir. Es lo que tiene toda tu atención. Sí. Es a lo que tú le dedicas todo el tiempo, tu pensamiento. Sí. Conviertes eso en tu Dios. Exactamente, es una forma de idolatría. ¿Conoces, Joel, o sabes de algún caso que haya intentado quitarse la vida porque piensa que no puede salir? ¿Ha buscado ayuda? Quizás se quitó en medio del proceso. ¿Sí hay casos así? Sí, Wow. ITAP, que es el Instituto Internacional para Profesionales de la Adicción y los Traumas, ellos, una de las estadísticas que tienen, si mal no recuerdo, 2/3 partes de las personas con adicción sexual han considerado el suicidio. Quitarse la vida. 2/3 partes. 2/3 partes. Sí. Yo quisiera en esta mañana, cualquiera que esté en el ejercicio del ministerio y que tenga la necesidad de aclarar, hacer una pregunta, tienes una posición de liderato y estás teniendo este problema, o aquellos inclusive fuera del liderato, pero que tienen un problema y están en el punto que Joel está describiendo esta mañana, aunque no seas líder, déjame abrirlo completo, comunícate y plantéale tu pregunta, aclara tu duda con el consejero profesional Joel Ventura, en este segmento de En Ruta que se llama Hablemos de Sexo. 787-993-9700, 787-993-9700. Mientras la gente llama, Joel, te pregunto, en términos generales en Puerto Rico, en Estados Unidos, ¿hay alguna data de que el liderazgo esté entendiendo que esta enfermedad, adicción a la pornografía, es algo serio para tomarlo, ¿verdad? En serio, y están buscando ayuda, o sigue siendo un problema bien oculto? No, yo creo que se ha hecho conciencia y ya hay más personas, hay más iglesias que están entendiendo la seriedad de esto. Ya se está buscando hablar más del tema. Okay. Sí. Excelente. En Ruta, muy buen día. Buenos días. Sí, Buenos adelante días. con su pregunta. Sí, el tema es relacionado con adicción. Con adicción sexual, sí. ¿Perdón? Con adicción sexual. O adicción sexual, sí, tiene mucha relación con las otras adicciones. Sí, definitivo. Porque eso es un pensamiento obsesivo y compulsivo. Uh-huh. Y yo... Ajá. ¿Tiene alguna pregunta para Ujú. nuestro recurso? No, gracias. Ok, Ok. Bendiciones. vamos a la próxima. En Ruta, muy buen día. Muy buen día. Quiero preguntarle a Joel Ventura Sí, si adelante. la persona que tiene la obsesión sexual, o sea, toda esta atadura, está ocupando no es parte de un ministerio, sino que es parte de directiva
la asociación, o sea, te estoy diciendo que está en el staff de una denominación o en el staff de una iglesia local, que por lo tanto el impacto de soltar el cargo va a ser mayor. ¿Qué le recomiendas a una persona así para manejar ese impacto, ese rechazo que va a recibir cuando tome la decisión valiente de dejar el puesto o cargo para recibir tratamiento? Yo ahí mi invitación iría a la iglesia en general, incluyendo la directiva, a que el acercamiento sea lleno de verdad y gracia, que haya compasión, porque una de las barreras es la vergüenza, una de las barreras es que ese temor a ser juzgado, ese temor a que todos se enteren, y yo creo que se debe manejar con discreción, que se debe seleccionar sabiamente con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo las personas que realmente estén capacitadas para poder guardar el secreto y poder manejarlo de la forma que ayude más a sanar y no a herir. Cualquiera que forme parte del cuerpo asociado pastoral tiene que tener bien presente precisamente el que este tipo de tema no debe escandalizar, no debe verse como peor a cualquier otra situación, sino ser solidarios como cuando es depresión, ataques de pánico, vis a vis debe verse igual, porque de otra manera es como mantener un comportamiento en un nivel de maldad, en un nivel de, ¿verdad?, de verse como algo impensable. Por lo tanto, el resto de la iglesia o el resto del liderato no va a tener el sentido correcto de cómo responde, y de ahí en adelante nadie se va a atrever a decir ni media palabra. Que es un punto, ¿verdad?, siempre principal que ocurre en este tipo de casos. Igual que los padres, que si un padre encuentra a su niño o niña viendo pornografía, tiene que haber gracia. Porque si no, el aprendizaje es que debo mantenerlo en secreto. O sea, esto no... Sí. Tengo que seguir como toda mi vida. Exacto. 787-993-9700. Dudas, preguntas de este tema de la adicción a la pornografía, y cuando en el contexto del liderazgo, pues el ministerio es el obstáculo para ir en un proceso de sanidad. Es lo que te distrae y es lo que te detiene ir en un proceso de sanidad, porque el ejercicio del ministerio se convierte en ese impedimento. Vamos a la próxima. En ruta, buen día. Buenos días. Adelante. Si la persona tiene un cargo bien importante dentro de una iglesia, pero tiene una adicción bien profunda y severa con la pornografía, es padre de familia, tiene hijos, sin ese mundo de pornografía no funciona, los pastores lo saben, ya la esposa está desesperada, quiere divorcio, por favor, ¿qué ustedes les recomiendan? Yo entiendo que deben buscar la forma de que esa persona busque ayuda. Si la persona no está en la disposición de buscar ayuda, o sea, no reconoce que está, como yo les dije de las 4 oraciones, está en que yo puedo solo, o no es un problema para mí, pues entonces pudiera considerarse con la dirección de Dios y de la Junta, entonces destituirle del puesto. Yo entiendo que cuando hay es igual que un matrimonio donde el cónyuge te es infiel, tiene que haber restauración, tiene que haber enmienda. No es solamente pedir perdón y seguir haciéndolo. Si la persona reconoce que necesita ayuda y está dispuesto a entrar en un proceso de mejorar y de buscar ayuda, pues entonces yo entiendo que sí es viable el poder permitirle continuar. Pero de otra forma, pues debe considerarse... El caso de esta oyente puede ser el caso de aquel que nunca busque ayuda. Fíjate que ella describe que en esta etapa, el caballero que está viviendo esta experiencia, los pastores lo saben, la esposa lo sabe, han tratado de ayudarle, pero no. Y ella, la esposa, está pidiendo divorcio en este momento. Pudo haber estirado el chicle, como digo yo, al extremo en que ya no tenga aliados, inclusive que ya la paciencia de la esposa se agotó. Y no hay marcha atrás. Eso también es posible porque tanto hombres como mujeres toleran, pero llega un punto en que se cansan y no hay marcha atrás. Sí. En ese caso, cuando la parte que sufre de la compulsión no reconoce buscar ayuda, los familiares deben buscar ayuda, porque hay unas heridas. Si la otra parte no quiere buscar ayuda, pero yo
Sí. pues yo busco ayuda. Sí, eso es un excelente punto porque la otra parte se lacera. O sea, piensa, no soy lo suficiente como para que este hombre o esta mujer tengan, ¿verdad? Puedan complacerse conmigo y tienen que recurrir a otros medios y sin querer te laceras. Ujú. Y muchas Fuerte veces, por demás. muchas veces vemos que el problema es la otra persona o la que necesita ayuda es la otra persona. Sí, Y no buscamos nosotros ayuda. así mismo. Tenemos una llamada más. En ruta, buen día. Sí, bueno, Hola. buenos días. Adelante con su pregunta. Sí, habla Jesús. No es una pregunta como tal, es un testimonio para que las personas que estén pasando por la adicción a la pornografía sepan que en realidad se puede. En mi persona yo estuve bien hundido en la pornografía y estuve, como se dice, toqué fondo hasta el nivel que tuve que dejar los teléfonos inteligentes para poder no meterme a ver pornografía porque tenía que verla constantemente. Tuve que confesar mi pecado a la persona que ahora mismo es mi esposa. Ella misma me ayudó a buscar ayuda. Tuve que buscar ayuda, coger terapia todas las semanas y meterme con Dios profundamente para poder salir de eso. Actualmente vivo libre de la pornografía, vivo libre de la adicción al sexo, de toda adicción de drogas y sustancias. Soy ministro en una iglesia, soy ministro de los capellanes en la iglesia Sendero de la Cruz y le exhorto a las personas que estén hundidas en la pornografía que busquen ayuda, que se metan con Dios, que todo va a salir bien. Bendiciones. Amén. Qué Excelente. bueno. Excelente. Gracias por Excelente tu testimonio. Sí, Sí. definitivamente estás confirmando de que, porque esta parte yo creo que no la había tocado, es la parte de la esperanza, Ujú, Ajá. de que se puede, de que Dios no solamente puede, sino que Él quiere. ujú. Él quiere hacerlo, pero Él no nos va a doblar el brazo, Él no nos va a obligar. Habla algo lindo y lo quiero exaltar en este cierre. Él está activo en una posición de liderato en una iglesia y la mencionó. Es una de las iglesias más respetadas y queridas Así en este mismo. país. Sí. Miren el nivel de madurez de la iglesia cuando alguien, independientemente del fondo que haya tocado en lo que sea, la iglesia está hábil para incorporar a personas que en el proceso han ido a buscar sanidad y la han encontrado Ujú. y los pone en posiciones de liderato, permite que ejerzan posiciones de liderato. En otras palabras, la confianza se restaura. Ujú. Pero hay que ser claro, hay que coger las cosas en serio y meter mano, como él hizo y testifica. Y eso es bueno porque este detalle de que es que si digo, muchachos, más nunca una oportunidad me la van a dar en Ajá, ninguna iglesia, porque esto es tan feo y esto es tan algo vergonzoso. No, cuando alguien busca ayuda, haya tenido los problemas que haya tenido, la iglesia está presta, ¿verdad?, para incorporar y seguir diciéndole a aquel que estuvo en esa posición, hombre o mujer, tú eres útil, estás sano, estás sana. Tú eres útil. Me encanta cuando la escritura dice, y estos eran algunos, pero ya han sido restaurados, ya han sido, ¿verdad?, sanados, en referencia a las malas conductas del mundo que cada uno de nosotros de una o de otra manera trajo. Y muchos Sí. se convierten de apoyo y ayuda para otras personas. Sí. Que realmente lo que tú viviste lo puedes entender en otras personas porque el que no lo haya pasado dice, pero ¿en serio es tan difícil? Ujú. Exacto. Y hay Exacto. que escuchar experiencias como esta para así comprobar que es difícil. Y Así este es es. un ministerio que hace falta multiplicar. Así es. Joel, Qué ¿cómo bien. la gente te consigue? Mira, pueden conseguirme en mi canal de YouTube, Consejero Joel Ventura Hernández. Ahí hay contenido sobre este tema de adicción sexual y también sobre el manejo de ansiedad, sobre el manejo del estrés y cómo manejar también los ataques de pánico. Excelente. Excelente. Joel Ventura con nosotros en esta mañanita. Ya mismito mucho más de En Ruta. Viene Magdiel Narváez. Eso es, por ahí Hablando viene de ya. las señales de los tiempos, un nuevo Ay, segmento aquí con Magdiel. Súper interesante, no te lo puedes perder. El programa que me gusta.